Bueno, venga, pues ahora sí que empezamos. Lo dicho, feliz año nuevo a todos, feliz Navidad. Muchísimas gracias por dedicar un ratito en estas vacaciones, en estas fiestas de Navidad, a escuchar ciencia, a escuchar investigación. Muchísimas gracias, lo primero, a la Concejalía de Promoción por, bueno, pues por cedernos este espacio y poner a nuestra disposición este espacio, que la verdad que probablemente hoy se nos ha quedado pequeño, pero yo creo que es acogedor y en el centro de Aranda y es un sitio que tenemos que aprovechar, ¿no? Instalaciones municipales y pues por eso también gracias a la Concejalía de Promoción. Eh, bueno, nosotros cuando este año planteamos hacer algunas actividades en Navidad, la asociación Sentir Aranda, porque yo siempre me gusta remarcar que somos asociación, porque normalmente nos soléis ver por lo que pasa en el ayuntamiento, ahí en la Plaza Mayor, pero la asociación Sentir Aranda también hace muchas otras cosas y ya os avisamos que vamos a seguir haciéndolas, porque nuestro interés es que Aranda vaya bien, sea cuando sea y con quien sea. Entonces, bueno, la asociación cuando planteamos un poco qué actividades hacer en Navidades, pues teníamos claro que hay que aprovechar que en estas fechas pues vuelve a casa talento. Lamentablemente, Aranda todavía no tiene universidad. Y digo todavía porque, bueno, pues el primer mensaje es ojalá pronto podamos ver universidad en Aranda en la nueva obra del campus universitario que se está haciendo en Santa Catalina. Pero entonces, como os decía, el talento vuelve pues porque trabaja fuera, porque estudia fuera, porque investiga fuera y había que aprovecharlo. Empezamos hace unas semanas con una compañera, Natalia Rojo, que nos estuvo hablando de sueño, ¿verdad? Y bueno, pues estuvimos aprendiendo. Y también nos van a hablar de sueño desde otro punto de vista. Y la verdad que, bueno, pues fue un auténtico placer escuchar a Natalia, que trabaja en Eindhoven, vive en Eindhoven. Y bueno, pues desde allí, aparte de ser miembro de la Asociación Sentir Aranda, pues siempre nos da un toque fresco a la asociación y vernos desde fuera a veces también ayuda, porque si nos miramos todos aquí el ombligo, parece que nos retroalimentamos. Cuando alguien nos ve desde fuera, pues aporta pues una visión muy positiva. Hoy hemos estado también con microteatro, no sé si alguna vista el microteatro que hemos tenido en nuestra sede, siempre apoyando a ya un amigo, podríamos decir, que es Héctor Izquierdo, que siempre que viene pues en verano, en Semana Santa o en Navidad, pues nos pide la sede para hacer sus obras de microteatro, que está haciendo en Madrid, o sea, son obras que está viendo el público de la capital de España, pues también las tenemos en Aranda durante 2 o 3 días, pues también abrir la puerta, ¿no?, a esos talentos, con la actriz arandina como Carla Arauzo, que también estuvo con nosotros. Y hoy, pues bueno, pues como nosotros empezamos hace 2 años con tema de ciencia, dijimos, oye, pues estas navidades también tenemos que meter un poquito de ciencia y se nos ocurrió, y aprovecho a Guillermo, que fue el que un poco también siempre me empuja a que no me corte y haga cosas. Oye, ¿por qué no damos ciencia y turrón? El turrón, gracias a César que está por ahí, ya hemos tenido el turrón. No sé si por ahí queda algo más, si alguno se anima por ahí un poco más el turrón. Y bueno, pues apetecía un poco divulgar un poquito de ciencia. Y es que teníamos además ganas de hacerlo con las dos personas que nos van a acompañar. A uno, al primero de ellos, que es Adrián, porque yo creo que cuando a uno le dan un premio de mejor tesis doctoral de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica en el año 2025 por la tesis que hizo en el año 2024, pues yo creo que se merece, ¿no?, el reconocimiento de su ciudad. Entonces, lo primero, por eso, Adrián ya ha estado con nosotros en el primer encuentro, que fue aquí, en este mismo sitio, en Pinto Science, que es otra divulgación que hacemos en bares. Pero bueno, nos apetecía hacerle ese pequeño también homenaje. Y luego la segunda ponente que tendremos en la segunda parte de la charla, que es Laura, pues Laura también estuvo vía online, si alguno estuvo hace 2 años en el encuentro de investigadores, estuvo en remoto, ¿no? Y una pantalla nos pareció siempre un poco fría, y entonces nos apetecía traerla a casa. Nos ha costado mucho encajar la agenda, porque ella, ya os lo va a contar, investiga en Burdeos, investiga en la Universidad del País Vasco, y entonces, bueno, ha sido difícil cuadrarlo, pero bueno, las navidades también tienen esa magia que nos vuelven a casa y ha hecho su... Luego, si queréis, la podemos cantar el cumpleaños feliz, que el día 30 fue su cumpleaños. Y yo, sin más, simplemente eso, reiterar el agradecimiento, reforzar en este 2026 el compromiso que la asociación tiene con las actividades que se han para Aranda. Vamos a poner el talento arandino donde se merece estar. Aranda tiene mucho talento, tanto ahora aquí en nuestra localidad como fuera de Aranda, trabajando y estudiando. Y también un poco animaros. La asociación la tenemos las puertas abiertas. Nos encantaría cada vez ser más.
Esto no va de ideologías, aquí nos vendemos ideologías ni política. Somos gente que queremos trabajar por nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, si alguno se anima, le gusta lo que hacemos, animaros un día a venir, a preguntarnos, a proponernos cosas que hacer. Estaremos encantados y todo lo que se pueda hacer, pues lo apoyaremos. Sin más, gracias, feliz año nuevo, feliz Navidad y con todos vosotros, ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad de Origen, pero en el grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Cantabria actualmente. Premio Nacional de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica por la tesis realizada en 2024, Adrián Martín Monter. Vale, ¿se me oye bien? ¿Sí? Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Feliz año, lo primero. En este evento de Cierre y Turrón, que un nombre que ha causado un poco de controversia para la gente que me conoce, que lleva una semana preguntándome si Laura, mi compañera, hoy es la ciencia y yo soy el turrón. No es el cacho, yo vengo a hablar de ciencia ya también y yo vengo a hablar de lo que he titulado Estudiando trastornos del sueño a través de las telecomunicaciones. Como ha dicho Rodrigo, yo soy Daniel Martín Montero, doctor en telecomunicaciones y bueno, llevo varios años colaborando con el grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valladolid en primer lugar y ahora en el grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Cantabria. Y lo primero que os quería preguntar es, ¿qué tal habéis dormido estos días? Pues yo me va bien, si veo alguno que dice que estamos en Navidades, fechas de exceso, bebemos de más, comemos de más, salimos de más y descuidamos algo tan importante como es el sueño. Pero, ¿sabemos qué importancia tiene el sueño en nuestra vida? ¿Sabría alguien decirme qué proporción del sueño pasamos durmiendo a lo largo de nuestra vida? ¿Qué proporción de nuestra vida la pasamos durmiendo? Un tercio, efectivamente. Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. A lo mejor no un tercio de esto, sino igual así se ve mejor. Dicho de otra manera, pasamos entre 20 y 25 años de una vida promedio durmiendo. Estas cifras pueden parecer un poco elevadas y habrá gente que diga, pues, joder, si vamos a gastar tanto tiempo durmiendo, a lo mejor deberíamos empezar a vivir más y dormir menos. Esto es un error porque si dormimos menos, acabaremos viviendo menos. El sueño tiene una función muy importante. En primer lugar, para la salud cerebral y cognitiva. Mientras dormimos, mejoramos la capacidad de razonar, mejoramos la capacidad de atención y mejoramos una serie de aspectos que nos ayudan mucho en la salud cerebral y cognitiva, como digo. Pero no solo eso, también se recuperan los ligamentos, se mejora el estado del corazón y también nos ayuda a mantener un peso más equilibrado, es decir, ayuda a la salud física, pero es que también nos ayuda a reducir el estrés y nos ayuda a evitar riesgos de padecer depresión o ansiedad, entre otras enfermedades. Entonces, como veis, esto ya lo sabíamos, pero quería remarcarlo, el sueño es vital. Dormir bien es lo mejor que podemos hacer, pero hay una serie de personas que no pueden hacerlo por ciertas enfermedades. Son lo que se conocen como los trastornos del sueño y yo hoy vengo aquí a hablar de dos de ellos. En primer lugar, al que más yo me he dedicado es la apnea obstructiva del sueño, pero también quería comentar algunos aspectos sobre el insomnio, ¿de acuerdo? Son los dos principales trastornos del sueño, son los más prevalentes, es decir, es lo que más gente sufre en nuestra sociedad. La apnea del sueño, para quien no lo sepa, son pausas respiratorias mientras dormimos, mientras que el insomnio, entendido como insomnio clínico, ojo, hay gente que dice, tengo insomnio porque no puedo pegar ojo. Bueno, esto lo tiene que decir un profesional médico. El insomnio clínico son problemas autoinformados por la persona para iniciar o mantener el sueño. Ahora hablaré un poco más en profundidad de estas enfermedades. Fijaos, son los dos trastornos más prevalentes. Pero sí que es cierto que hay gente que puede pensar que, bueno, al menos si la apnea del sueño es dejar de respirar cuando duermo y el insomnio es que no duermo, cabe pensar que al menos si tengo uno voy a estar libre del otro, ¿no? Pues esto es un pensamiento erróneo. A pesar de que puede verse como algo opuesto, muchas veces coexisten. Es decir, hay gente que casi no puede dormir y además cuando duerme tiene la apnea. Aquí hay algunos datos, si os fijáis, entre el 30 y el 40% de pacientes que tienen insomnio cumplen con criterios de apnea obstructiva del sueño y en el sentido contrario, hasta casi la mitad de los pacientes con apnea obstructiva del sueño muestran síntomas de insomnio. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollar un poco más estas enfermedades y lo primero que siempre me gusta remarcar cuando hablo de la apnea
es que se diferencia la apnea en niños de la apnea en adultos. Yo me he dedicado más a la apnea en niños, pero hay mucha gente que piensa que esta enfermedad solo le afecta a los adultos, eso no es cierto. He puesto algunas diferencias en azul y para los niños y en verdes para los adultos y quería comentarlas. Fijaros, la apnea del sueño, como digo, son pausas respiratorias durante el sueño. La persona que lo sufre está durmiendo, deja de respirar y su cerebro se activa para despertarlo momentáneamente. La persona no llega a despertarse, pero su cerebro no descansa bien. Esto hace que la persona no se entere, pero no pueda descansar y le afecta a su vida diaria. Bueno, las apneas simplemente es una reducción total, una pausa total de respiración y la hipopnea sería una reducción. Y la primera diferencia entre niños y adultos la vemos en la duración de esos eventos. Digamos que los eventos apneicos, los eventos de apnea de los niños son más cortos. En torno a 6 segundos ya sería suficiente para decir que un niño tiene un evento de apnea. Y en 10 segundos para el caso de los adultos. Y también el número de eventos para diagnosticar, para decir que una persona tiene apnea de sueño. Con que un niño tenga una pausa respiratoria en una hora de sueño, ya tendrá al menos apnea leve. En el caso de los adultos, nos fijamos en 5 eventos hora, ¿vale? Para que veáis un poco que hay ciertas diferencias y que es importante estudiar las dos enfermedades por separado. Tiene una alta prevalencia, es decir, en torno al 5,7% de la población pediátrica general la padece, y muchos niños en el mundo tienen esta enfermedad, y en el caso de los adultos es todavía más llamativo, entre el 23 y el 50%, según los últimos estudios, hasta 1 billón de personas pueden sufrir apnea del sueño. Pero el hecho de que se diagnosticar, además, quiere decir que es que encima no lo saben, ¿de acuerdo? Entonces, tienen muchas complicaciones esta enfermedad. Para los niños tienen mal funcionamiento cardiovascular, su corazón empieza a mostrar signos de problemas. Esto es importante. Déficit neurocognitivos a largo plazo. Los niños se están en desarrollo, están durmiendo y están desarrollando su cerebro. Si no descansan bien, van a tener problemas a la larga. Pero también alteraciones conductuales. El niño se porta mal, está todo el día dando guerra, no sabemos qué pasa, puede ser que tenga apnea del sueño. Y en el caso de los adultos, enfermedades cardiovasculares ya establecidas, como hipertensión, somnolencia diurna excesiva. Esto es un problema para muchos trabajos, a ver, para todos los trabajos, ¿no? Quiero decir, nadie duerme en su trabajo, no debería dormir en el trabajo, pero trabajos, por ejemplo, como los transportistas, tienen mucho riesgo de padecerlo porque pueden tener un accidente grave como consecuencia de la enfermedad. Y también, bueno, alteraciones metabólicas como desarrollo de diabetes y todo eso. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad? Esta enfermedad tiene tratamiento en ambos casos. En el caso de los niños, lo que pasa es que desarrollan antes las amígdalas y las vegetaciones, que es lo que sería la circunferencia del cuello, ¿vale? Entonces, lo que se suele hacer es una cirugía. Se les extirpa y entonces la vía aérea ya queda libre y pueden respirar. En el caso de los adultos no es tan sencillo. Muchas veces no es suficiente con esa operación. Entonces, lo que se utiliza es lo que se conoce como presión de aire continua positiva. Esa maquinita de ahí que seguramente conozcáis a alguien que la use o puede que la llevéis vosotros, como es mi caso. Entonces, es importante ver que esto es un tratamiento, no es una cura, ¿vale? Si una persona tiene la máquina, con que la use una noche no va a curar su enfermedad, va a evitar que esa noche tenga los problemas, pero digamos que la apnea del sueño en la mayoría de los adultos se trata, pero no se cura, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se diagnostica esto? Y aquí empiezan los problemas. Fijaros, estas imágenes de aquí son niños, un niño y un adulto que están siendo sometidos a esta prueba. La prueba diagnóstica se llama polisomnografía nocturna, PSG, como el equipo de fútbol, pero es la polisomnografía. Lo que hacemos durante esta prueba, lo que hacen los expertos, es registrar una serie de señales neurofisiológicas y cardiorrespiratorias, señales del corazón, del cerebro, que posteriormente son evaluadas por expertos manualmente de forma visual para contar el número de pausas respiratorias a lo largo del sueño y dar un índice de la severidad de la enfermedad, ¿vale? Como veis, esto es algo muy tedioso. Es una de las principales limitaciones. Los expertos tienen que analizar todas esas señales. Es una prueba compleja. Tienen que montar una serie de dispositivos a las personas que lo hace bastante tedioso. Es especialmente incómoda para los niños, además. Imaginaos ese niño cómo va a dormir, pues seguramente muy mal, es muy incómodo para ellos. Entonces, lo que hemos hecho con investigaciones como las que yo hago o hacen en el grupo de Valladolid es buscar alternativas para el diagnóstico, analizando en vez de toda esa sarta de señales, una, dos, registrando pocas señales y además, en la medida de lo posible, en el domicilio de la persona, ¿vale? Esto en cuanto a la apnea del sueño.
¿Y qué pasa con el insomnio? Pues fijaros, el insomnio, que muchas veces no hemos oído hablar de ello, pero no lo sabemos bien cómo se define. El insomnio necesita que se cumplan síntomas en dos aspectos. Por un lado, siempre tiene que haber un síntoma nocturno. Aquí se diferencia lo que sería el insomnio de conciliación, que es decir, no me llego a dormir hasta pasado mucho tiempo. El insomnio de mantenimiento, es decir, me puedo dormir bien, pero de repente me despierto, me cuesta volver a dormir, me cuesta volverme a despertar. O el insomnio de no tengo problema para dormirme, pero a las 2 horas me levanto y ya no puedo pegar ojo. Uno de esos tres síntomas tiene que darse en una persona para que se le diagnostique con insomnio junto con una alteración diurna. Esto es importante, que afecte a la vida diaria de la persona. Hay gente que dice que tiene insomnio, pero luego en la realidad no les afecta. Entonces, aunque tengas ciertos problemas a lo mejor para conciliar el sueño, si realmente no afecta a tu vida diaria, pues no se puede decir que tengas un trastorno del sueño. Síntomas como somnolencia, pues también pasa con la apnea, cansancio, dificultades de concentración, irritabilidad, etc. Esto sería insomnio diagnosticado de forma clínica. Y para que sea crónico, tiene que durar 3 noches al menos por semana, por más de 3 meses, y esto es importante, con condiciones adecuadas para dormir. Vamos a ver, si unos padres primerizos dicen que tienen insomnio, a lo mejor es que no tienen las condiciones adecuadas para dormir. No es que tengas insomnio, es que no te está dejando dormir la criatura. Cuando crezca, si tienes suerte, podrás dormir mejor, si se porta bien el chiquillo, pero bueno, eso sería insomnio crónico. La principal indicación que yo siempre he visto a esta enfermedad es que su diagnóstico es subjetivo, es decir, depende de lo que la persona cuente al médico. Los médicos hacen unos cuestionarios estandarizados para ver qué síntomas muestran esas personas pero la persona contesta pues, un poco como se va sintiendo. Y también se suele llevar un diario del sueño, que se llama. Le pide que cuente sus hábitos de sueño. A lo mejor si una persona dice que tiene insomnio, pero está 5 horas con el móvil en la cama y que se a dormir, pues muy posiblemente por ahí vengan los problemas, ¿no? Y el tratamiento, principalmente lo que se hace es una terapia cognitivo-conductual, es decir, se analizan los problemas que pueden estar causándolo y se le hace un seguimiento a la persona para que trate de corregir. También, menos frecuente, pero hay terapias farmacológicas, es decir, para casos concretos y de duración limitada se les da hipnóticos para que puedan dormir. Vale, llegados a este punto, llevo un rato hablando de enfermedades y habrá gente que diga que por qué he dicho que soy ingeniero de telecomunicaciones y todavía no he dicho nada de ingeniería ni nada parecido. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, no soy médico, esto quiero que quede muy claro. Yo me dedico a la ingeniería biomédica, como ha dicho Rodrigo. La ingeniería biomédica, ahí tenéis una definición formal, es la disciplina que aplica principios de la física, matemáticas e ingeniería para entender, modificar o controlar sistemas biológicos y para asistir en el diagnóstico, que es a lo que yo me he dedicado, y para el tratamiento de pacientes. Es decir, es una ciencia eminentemente técnica de la rama de ingeniería y arquitectura, con mucha interacción en el ámbito médico, estamos en constante colaboración con los médicos y también pues, con otras disciplinas muy diversas y afectan. Como yo soy ingeniero de teleco, sí que quería dar un toque técnico también a la charla y me gustaría que al menos nos quedásemos con una idea general de uno de los principios de telecomunicaciones más básicos que yo he utilizado en todas mis investigaciones y que voy a tratar de que se entienda, ¿vale? Vamos con la ingeniería. Os voy a hablar del análisis en el dominio de la frecuencia. No sé si a alguien le suena, si alguien sabe lo que es esto, qué puede ser. Para ello defino una serie de señales que creo que os van a sonar. Esto es una señal que tiene 220 voltios de amplitud y 50 hercios. Es decir, es la corriente alterna de la red eléctrica de nuestras casas. Si lo sabéis, esta señal es así y lo que hace es subir y bajar entre los 120 y menos 220 voltios. En un segundo lo hará 50 veces. Eso significa los 50 hercios. Tampoco sé si lo sabéis que la red eléctrica, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene menor amplitud, pero tiene mayor frecuencia. Está a 60 hercios, es decir, oscilará más rápido. Y he puesto una tercera señal para tratar de entender todos lo que quiero explicar ahora, que es una señal 150 voltios a 10 hercios, es decir, oscila mucho más lenta, ¿vale? Luego entenderemos por qué estoy contando todo esto. Como veis, esas señales a simple vista se pueden diferenciar más o menos bien en lo que se llama el dominio del tiempo, que sería esto, pero nosotros también podemos verlas en el dominio de la frecuencia. Aplicamos una herramienta que se llama transformada de Fourier y lo que vamos a tener es la señal vista de esta manera.
un pico de actividad a 50 hercios. Es decir, como la señal oscilaba a 50 hercios, yo tengo un pico de actividad a 50 hercios. Si lo aplico sobre la segunda, vemos que se ha desplazado de la derecha a 60 hercios, es decir, tiene mayor frecuencia y además menor amplitud por el voltaje de la señal. Y si lo hacemos para la tercera, pues tendrá el pico en 10 hercios. Dominio del tiempo, dominio de la frecuencia. Distintas maneras de ver lo mismo. ¿Qué utilidad tiene esto? Fijaros ahora lo que pasa si yo sumo las tres señales. Ya las cosas no se ven tan claras, ¿verdad? Se distorsionan, empiezan a oscilar con ciertos patrones que no se ven tan a simple vista, pero si yo hago su análisis en frecuencia, lo que tengo son tres picos, uno en cada punto de actividad, ¿vale? Es decir, nos permite analizar periodicidades. ¿Por qué cuento toda esta sarta de cuentas de ingeniero? Pues porque esto mismo lo estoy contando con señales de la red eléctrica. Pero el cuerpo humano también emite señales, la señal del corazón, la señal del cerebro, todo eso es a lo que nos dedicamos nosotros a analizar. Yo concretamente analizo la señal de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que viene esencialmente del cardiograma. Esta señal ya a lo mejor os suena más, es la señal que registra los latidos del corazón, digamos. Lo que hacemos es detectar la posición de los picos, calculamos la distancia entre ellos y vemos cómo se van extendiendo o alejando los latidos del corazón. ¿Qué importancia tiene esto? Cuando dormimos, el cuerpo lo controla el sistema nervioso autónomo, que es el sistema que se encarga de controlar las acciones involuntarias, como dilatar o contraer las pupilas, generar saliva, o, en el caso que nos ocupa, ralentizar o acelerar el corazón. Son dos ramas, la parasimpática, que relaja el corazón, y la simpática, que lo activa. Estas ramas funcionan a distintas frecuencias, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa en el caso de la apnea del sueño? Pues lo tenéis aquí. Cuando se produce un evento de apnea, el corazón se ralentiza mientras no se respira y al llegar al final del evento, al recuperar la respiración, hay una taquicardia. Esto ocurre en un evento. Si una persona muestra dos eventos, esto se le repetirá dos veces. Si le ocurre tres, se le repetirá tres y así sucesivamente. Es decir, esto deja una marca en la frecuencia de la señal del corazón, ¿vale? Eso en cuanto a la apnea del sueño. ¿Y qué pasa con el insomnio? Pues aquí lo que entra en juego es otra cosa que también se ha puesto muy de moda con los smartwatches, sobre todo el nivel de importancia del sueño y las fases del sueño. Seguramente a muchos suene la fase no REM, la fase REM del sueño. Eso es lo que entra en juego aquí en el insomnio, lo que se ve alterado, las distintas fases del sueño. Una persona normal está despierto y pasa al sueño REM, que es el primero de los estados del sueño, y en ese etapa del sueño lo que predomina es el sistema parasimpático, es decir, cuando el corazón está más calmado. Y después, de manera cíclica, irá repitiendo esta estructura. Sueño REM, no REM, sueño REM, no REM. Así hasta que se despierte. Es decir, en una persona sana, el predominio del sistema es el parasimpático, es decir, el corazón está más relajado. ¿Qué le ocurre a una persona con insomnio? Pues que tarda mucho más en dormirse. Como veis, la diferencia entre aquí y aquí es notoria. Ha tardado mucho más en dormirse y cuando estamos despiertos, lo que predomina es el otro sistema, el simpático, el que lo tiene al corazón acelerado. Es decir, una persona con este insomnio tendrá un corazón más acelerado, como digo. Todo esto deja una huella en el dominio frecuencial. Pero ¿qué le pasa si os acordáis al principio que he comentado esta gente que tiene apnea del sueño combinada con insomnio? Pues esta es su estructura. Como veis, esto es un descalzaperros. Aquí el sujeto pasa de estar despierto a estar dormido, se vuelve a despertar, se vuelve a dormir, llega al sueño REM, pero vuelve a estar despierto. Esto es un sin Dios. Entonces, esto lo que hace es que se producen muchos cambios en la activación de los dos sistemas y hay más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades dejan una huella en el corazón que se llama biomarcador y eso es lo que nosotros caracterizamos a través de las telecomunicaciones. Muy bien, ya tengo esa información. ¿Y ahora qué hago con ella, no? ¿Qué hacemos con la información? Si yo os digo que aplico métodos estadísticos, alguno igual hasta coge y se levanta y dice, uff, ahora me va a hablar de estadística. Si yo a esto le pongo un marquito y digo que aplicamos técnicas de machine learning o aprendizaje automático, alguno ya levanta un poco las orejas, le puede sonar más. Ahora, si yo digo que usamos inteligencia artificial, que ya tengo toda vuestra atención, la inteligencia artificial que ha venido para cambiar el mundo, ha venido para que tengamos el WhatsApp lleno de vídeos auténticamente increíbles, ¿verdad? La inteligencia artificial no es otra cosa que estadística
Son modelos probabilísticos que lo que hacen es aprender de los datos y que además, si están mal entrenados, son capaces de decirme que las tres imágenes son un plátano, cuando realmente es un surtido disfrazado de plátano, ¿vale? Es decir, hay que tener muchos datos, poder entrenar bien esos modelos. ¿Cómo trabajamos nosotros con inteligencia artificial? Nosotros registramos la señal con un dispositivo preferentemente portátil para poder hacerlo en la casa de las personas. Después analizamos esos patrones, creamos métodos de inteligencia artificial y ayudamos al médico a dar un diagnóstico. Y esto es lo importante. Ayudamos al médico a dar un diagnóstico. El médico tiene la última palabra. No puede ser la inteligencia artificial la que nos diga si hay o no hay que operar a un niño o si hay o no hay que extirpar un tumor, porque esto ya no es identificar un disfraz de plata. Estamos hablando de la salud de las personas. ¿Qué ventajas tiene, por tanto, esta investigación? En primer lugar, esto lo contaba varias veces en las charlas que he dado, podemos registrarlo en el domicilio sin necesidad de desplazamientos. Eso es un problema aquí en Aranda, porque no tenemos unidad del sueño. Y las personas que quieren que se diagnostiquen, que se les haga una polisonografía, tienen que ir a Burgos y después volver. Entonces, con estos métodos se podría tratar de evitar esos desplazamientos. Se hace una ayuda al diagnóstico automático, nosotros le damos la información directamente al médico, no tienen que ir mirando las señales una por una. Reducimos listas de espera, que es otro de los principales problemas. Hay gente que le dan un año o más de lista de espera para poder dar un diagnóstico. Y en el caso del insomnio, hacemos una evaluación más objetiva y también podemos evaluar las consecuencias cardiovasculares. Me gustaría acabar con esta imagen, sobre todo para agradecer a la organización. Esto que veis aquí es mi despacho de la Universidad de Cantabria, donde acabo de incorporarme hace relativamente poco. Y eso que ve ahí, cualquiera que entre a mi despacho, pues como sabéis, es la bandera de Aranda que me regalaron Sentir Aranda en el Pinto Science. Lo quería poner para agradecérselo y también por el esfuerzo que llevan haciendo por crear eventos de divulgación aquí en Aranda y para que veáis que tanto Laura como yo somos arandinos que estamos dedicándonos a estas cosas. La divulgación, Laura lo sabe también, por eso está aquí, es una obligación nuestra de los investigadores porque nosotros nos debemos a la sociedad y muchas veces se financian con dinero público. Yo no estaría ahí en ese despacho con esa bandera si no hubiese tenido una ayuda con dinero público para realizar mis investigaciones. Entonces, esta es la manera de haceros ver que esto funciona, que el dinero público no siempre se malgasta y dar las gracias también a todos por estar hoy aquí aprendiendo algo nuevo, del que no lo supiera. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Vamos, pues vamos a entrar. Hacemos dos o tres preguntas, Adrián. Damos paso a Laura. Tendrá sus mismas preguntas y luego al final les sentamos a los dos y les preguntamos lo que nos haya quedado en el tinte. ¿Nos parece bien? Bien. Sí, es un buen trato. Muy bien. Pues nada, venga, un par de preguntas o tres para Adrián. A ver, alguna mano. Allí veo una radio. Mira, a ver, Pat, por allí. Te dejo el micro, Pat, para que la música no. Buenas tardes, Adrián. Mira, yo soy una de esas a las que le han dado cita para hacer las pruebas estas, pero me la han dado para junio del año que viene y a las 9 de la mañana. Entre tanto, ¿yo qué podría hacer para tratar de dormir mejor? Gracias. Estamos hablando de apnea del sueño. Sí. No beber, no. No, a ver, claro, es que el problema grande que hay con esas listas de espera es que personas como ella no tienen un diagnóstico hasta que no se vayan a hacer la prueba. ¿A ti por qué te han dado la cifra? Concretamente, o sea, tú has comentado algunos síntomas, te lo ha dicho alguien te ha visto que haces esas pausas Bueno, respiratorias. el que duerme al lado, claro. Claro, sí suele ser el mejor método de diagnóstico una pareja, pero claro, pues es que no lo sé. En función del tipo de apnea, que eso será lo que analicen cuando esto, pues puede ser que sea posicional. Mira, ¿sabes lo que puedes hacer? Dile a esa persona, yo no soy médico, insisto, yo no quiero dar consejos de salud, pero esto sí que creo que es algo útil. Si la persona que duerme contigo ve que esas cosas son cuando duermes hacia arriba, no sé si duermes hacia arriba, pero a lo mejor durante el sueño puede ser que te gires o... Hay muchas veces que hay lo que se llama apnea posicional, es decir, dejas de respirar en función de la posición que tengas. Es lo más que podría decirte y esperar.
no podría... Vale, seguimos un noche. Otra preguntita más. Venga, ahí. Hola, te quería preguntar, ¿el aparato que usan los parientes en su domicilio es parecido a un holter? Podría ser un holter perfectamente, sí, sí. ¿Y qué se diferencia? Bueno, o sea, un holter simplemente se suele utilizar para registros de la duración. Preferentemente se utiliza un holter por eso. Pero bueno, también se podrían. Ahora hay dispositivos muy pequeños que simplemente llevan son 3 sensores y los puedes conectar al móvil. Pero bueno, típicamente se ha hecho siempre con un holder porque para registros largos de 8 o hasta 24 horas es lo que se suele utilizar. Pásalo atrás. Y con esta ya luego guardar las que falten para el debate posterior. Bueno, Vale, te quería preguntar sobre el ronquido, si tiene algo que ver con apneas y insomnio y las personas que roncamos como, no sé, que a lo mejor también tenemos apneas, pero no lo sé. Vale. Y otra cosa, y esto que has comentado, lo que estáis haciendo, ¿es un prototipo ya que lo estáis utilizando o estáis investigando todavía? Bueno, contesto al primero y luego contesto. Bueno, como me ha hecho Rodrigo 2 preguntas en una, no sé. sí, vale, dos preguntas en una. Ha sido hábil. Eso bien. Bueno, la primera, los ronquidos. Mucha gente pregunta por los ronquidos. Los ronquidos son un síntoma de apnea del sueño, es decir, hay mucho solapamiento entre personas que roncan y tienen apnea del sueño, pero no necesariamente hay lo que se llama eh, roncadores primarios en español, que son que simplemente roncan. Entonces, claro, hasta que no te hagan una prueba o evalúen si esos ronquidos se deben a... O sea, si hay una persona también, igual que en su caso, que pueda mirar cuando se producen esos ronquidos, si se está dejando de respirar. También cuando se recupera la respiración se puede ver porque digamos que damos un poco de aire, entonces si van ligados a eso podría ser un problema. Pero insisto, yo no soy médico, que por favor consultad con vuestro neumólogo y que os indique la mejor manera de proceder. Y en cuanto a la segunda, en el grupo de Valladolid se han hecho muchísimos avances en esto y hay métodos muy avanzados ya para poder dar un diagnóstico muy preciso. No con la señal del corazón, estos son estudios de investigación que forman parte de la tesis doctoral, no es un prototipo diseñado e instalado ya en hospitales, pero con la señal de, bueno, los fusioxímetros que se pusieron muy de moda cuando el COVID, con esa señal registras la saturación de oxígeno en la sangre y para dar un diagnóstico mucho más preciso, esa señal sí que está ya muy avanzada para poder llegar a implantarlo con un dispositivo, digamos, fiable. Bueno, pues guardar las preguntas, que sé que hay muchas, sobre todo cuando se abre ya un poco la veda, seguro que habrá más, y luego cuando Laura nos cuente. Le damos, ¿os parece, otro fuerte aplauso todavía? Antes de que empiece Laura, porque Adrián, habéis visto que tiene esa bandera que nos hace tanta ilusión que lleve, hoy hemos querido preparar otro par de detalles que no tienen nada que ver con lo que hace, pero bueno, al final os he dicho que Sentir Banda trabaja la cultura arandina desde todos los puntos de vista. Entonces te hemos querido regalar hoy, Adrián, un cancionero popular de la Fundación Lola Pérez de Rivera y un libro también de la Portada de Santa María, que al final, bueno, pues también seguro que te hace ilusión tenerle en tu casa o en tu despacho. Así que muchísimas gracias, Adrián. Y empezamos la segunda parte, luego al final volverá Adrián y estará con Laura. Lo como les decía al principio, Laura participó en el primer encuentro del año 2024, pasa muy rápido el tiempo, pero participó, como decía, vía telemática, online, y llevamos 2 años intentando que venga a contárnoslo en directo. La verdad que ahora nos lo va a contar ella, es una nómada que se formó en Barcelona, es neurocientífica por la Universidad de Barcelona. Hoy lo decía en la radio, dice, yo acabé mi tesis y me fui al paro. O sea, fijaros qué pena que la investigación o que la ciencia española tenga a veces esa salida a futuro. Te veías en el paro luego, cuando acabes, y te verás en el paro. Peor todavía. Y ahora ella, Laura, ahora decía de nómada porque ella está trabajando a caballo entre la Universidad del País Vasco, en Bilbao, y también el Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas, que me lo puso en francés, y disculpadme, no sé francés, en Burdeos, ¿vale? Entonces, bueno, ella ha venido estas navidades a casa. Ella empezó, cuando estudiaba en la Universidad de Barcelona, realmente empezó con temas de Alzheimer.
¿vale? Estudiando el impacto que tiene en la memoria el Alzheimer, ¿verdad? Y ahora, sin embargo, su tesis pues, se ha ido a otra enfermedad de nuestros tiempos, desgraciadamente, como es el Parkinson, ¿vale? También tratando lo mismo, es decir, oye, ¿qué impacto tiene en las personas, en la memoria de las personas que tienen Parkinson? Vais a ver que nos trae una serie de imágenes que son espectaculares de los experimentos que hace. La verdad, doctor Laura, es un gusto que estés hoy con nosotros. Teníamos muchas ganas. Gracias por estar en Ciencia y Turón. El escenario es tuyo. Guardaros todas las preguntas, que luego yo creo que va a ser muy bonito verles a los dos poder hablar y compartir sus experiencias. Laura de la Sena García. Bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias por la introducción, la verdad. Yo también tenía un pequeño problema con lo de ciencia y turrón, porque a mí no me gusta el turrón, entonces bueno, solamente el turrón un poco. Entonces, bueno, lo sabemos hoy en ciencia y ya está. Bueno, como bien ha dicho Rodrigo, yo estoy acabo entre dos universidades, entre la de Burdeos y la del País Vasco, pero bueno, la tesis investigó más o menos lo mismo, simplemente que pues por unas cosas u otras, pues me muevo entre frontera y frontera. Entonces, mi idea hoy es tratar de explicar un poco si sabemos cuándo empieza y cómo empieza la enfermedad de Parkinson, que es algo que más o menos todos conocemos un poco, o sea, es una enfermedad que nos suena a todos. Y bueno, tratar de explicar un poco esos inicios, que ya os adelanto que se sabe poco, pero bueno. Bueno, por poner un poco en datos, la enfermedad de Parkinson en España afecta a unas 160.000 personas diagnosticadas ahora mismo, pero se estima que pueden ser cerca de 300.000 porque cuesta diagnosticarla, se diagnostica cuando ya está muy avanzada, entonces en esas primeras fases hay muchas personas que todavía no tienen ese nombre de tengo Parkinson. Y en el mundo son unos 7 millones. Y estos datos no paran de subir porque es una enfermedad que está asociada al envejecimiento y nuestra sociedad no para de envejecer, cada vez vivimos más y estas enfermedades, pues, Parkinson, Alzheimer, enfermedades asociadas a envejecer, pues cada vez las vemos más, desgraciadamente. Y como bien decía, pues asociado al envejecimiento, se debuta, empieza en torno a los 60 años normalmente, pero es verdad que lo podemos encontrar de los 40 a los 70. ¿Hay gente más joven de 40 años que tiene Parkinson? Sí, pero es una proporción muy, muy pequeña y suelen ser Parkinson que están asociados a mutaciones, a cambios en el material genético, a mutaciones en el ADN, son como muy concretas, pero ya os digo que es muy poca la proporción. En cuanto a prevalencia, es decir, la tasa de gente que lo tiene, digamos, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente después del Alzheimer, es decir, estamos hablando de mucha gente que la sufre. Y por ya acabar con el último dato numérico, se describió hace más de 200 años por James Parkinson en 1817, pero todavía estamos un poco, no voy a decir en pañales de su investigación porque se investiga mucho el Parkinson y no, o sea, bien que se investigan tanto porque tiene una prevalencia muy alta, pero es verdad que en 200 años, pues hombre, ya podríamos avanzar un poquito más, yo creo. Entonces, lo que he dicho antes, la enfermedad neurodegenerativa, que es un palabra un poco complicado, simplemente, si descomponemos la palabra, es una neuro que estamos afectando al sistema nervioso central. Esto lo he puesto en cursiva porque antes se decía mucho, ¿no? Afecta al sistema nervioso central, no es tan así. Ya veremos luego que afecta a más partes del organismo. Y por hacer un recordatorio de biología de tercero de la ESO, tenemos el cerebro, el cerebelo, el tronco del encéfalo y la médula espinal. Entonces, todo esto es el sistema nervioso central. Entonces, esto es predominantemente a lo que está afectando la enfermedad de Parkinson. Y el degenerativa nos viene porque es crónico y es progresivo. Es decir, una vez la tenemos ya va a cronificar y ya la vamos a tener durante el resto de nuestra vida, pero no es mortal. Es decir, hay mucha gente que muere con... Bueno, los pacientes de Parkinson mueren con Parkinson, pero no mueren de Parkinson, que esto es un detalle importante. Lo malo, pues que las causas no se conocen. Sabemos que hay un porcentaje de causa genética, pero tampoco se sabe muy bien exactamente cuál es ese porcentaje. Sabemos que está asociado también a causas medioambientales. Se habló mucho en su momento de los pesticidas, pero la mayoría de pesticidas que están involucrados en el desarrollo de la enfermedad ya están prohibidos. O sea, bien. Y luego, por supuesto, el envejecimiento, porque es algo inevitable. Al final, el envejecimiento, aunque es un proceso natural, está desregulando muchas cosas en nuestro organismo y esas pequeñas desregulaciones pueden dar lugar a estas enfermedades. De todas maneras, en cuanto al Parkinson de tipo genético, es entre un 10 y 15% de los casos totales de Parkinson, es decir, es muy bajo. El resto, pues, son factores ambientales, envejecimiento, no se sabe muy bien qué, azar, nadie sabe. Entonces, ¿qué está pasando en el cerebro cuando tenemos esta enfermedad de Parkinson?
Bueno, básicamente nosotros en el cerebro tenemos un montón de proteínas, un montón de moléculas, y una de esas proteínas, que de hecho es muy importante para el funcionamiento normal del cerebro, se llama alfa-sinucleína. Esta molécula, esta proteína, se encarga de que la comunicación entre neuronas, las neuronas están conectadas entre sí y están todo el rato comunicándose y pasándose información y señales eléctricas, que me ha dado miedo traer imágenes de señales eléctricas, ya la veo que las podía haber traído perfectamente. Pero bueno, cuando están pasando esta información necesitan a la alfa-sinucleína para que esta comunicación se dé bien. Es decir, es una proteína que de normal la necesitamos. El problema es que por unas causas que todavía no sabemos, esta alfa-sinucleína deja de tener su forma normal y se empieza a plegar y forma como una especie de ovillos que van aumentando en número y que entre ellos se pliegan y se repliegan y forman como esta especie de fibras que se acumulan en las neuronas y entonces matan a la neurona. Pero de normal, ya os digo, es una proteína que debe estar. De hecho, se han hecho antes pruebas con ratones de, bueno, vamos a quitarle esta proteína y el ratón o no sobrevive o sobrevive muy mal. Entonces, es algo que realmente necesitamos. Entonces, es una proteína que cambia de forma, se pliega, se acumula y entonces la neurona muere. Y aquí os he traído dos imágenes, que estas no son mías, de neuronas con esta alfa-sinucleína plegada dentro. Entonces, este aquí, este redondelito, es el cuerpo de una neurona. Y esta bolita que tenemos aquí es ese ovillo, esa alfa-sinucleína plegada, ¿vale? Entonces, como veis, es muy grande porque pensad que esto es el cuerpo de una neurona y esto es el ovillo plegado. Es decir, el porcentaje es una cosa, ocupa bastante. Y lo mismo aquí se ve igual un poco mejor. Todo esto es alfa-sinucleína desechos y esta es la bola plegada de alfa-sinucleína. Entonces, al final, estas neuronas posiblemente aquí pues ya estuviesen muertas. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro, no? Porque hemos visto que tenemos alfa-sinucleína en esas neuronas que van muriendo. Entonces, una virtud del cerebro es que está muy conectado y en el Parkinson eso es un defecto. Porque esa conexión entre neuronas va haciendo que la alfa-sinucleína pueda viajar entre ellas. Entonces, tenemos una neurona que está enferma, que tiene este ovillo de alfa-sinucleína mal plegada, que está conectada a otra, que tiene su alfa-sinucleína normal, que está sana y estupenda. Entonces, el problema que tiene la alfa-sinucleína es que la que está mal, la ovillo, va a contagiar a la que está bien. Y entonces se van a ir contagiando unas a otras, unas a otras, unas a otras. Es como si fuese como un tipo de virus, ¿no? Que se va pasando de una a otra, pues esto sería un poco igual. Entonces, como el cerebro está tan conectado y tenemos conexiones no solo dentro de regiones, sino unas regiones con otras, y es todo como vías, autopistas de información y de neuronas, pues claro, toda esta alfa-sinucleína mal plegada va a ir yéndose de unas zonas a otras y entonces se va a propagar por todo el cerebro. Entonces, el Parkinson empieza en unas zonas bastante concretas. Por ejemplo, aquí tenemos las primeras dos fases, pues empieza aquí como en el tronco cerebral, pero según esa alfa-sinucleína va pasando en neuronas y va yéndose a otras zonas, pues vamos conociendo pues el resto de fases 1, 2, 3, 4. Aquí ya tenemos como más avanzado y aquí ya en las últimas fases ya tenemos todo el cerebro involucrado en la enfermedad. Entonces, otra pregunta. Claro, yo estoy diciendo sí, viaja por zonas, tal, pero ¿afecta a todas las zonas igual? No. La alfa-sinucleína tiene predilección por ciertas zonas y todavía no sabemos por qué. Entonces, bueno, hay hipótesis, no voy a entrar, pero hay unas zonas del cerebro que se llaman ganglios de la base que no son muy grandes en comparación. Entonces, si cortamos un cerebro así, esta sería la imagen. Entonces, aquí tenemos ciertas zonas que, por ejemplo, se llama la sustancia negra, tenemos el caudado putamen, el globo pálido, bueno, hay varias zonas, y aquí son una de las zonas más afectadas por la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que estas zonas son muy importantes en el movimiento, son el filtro de movimientos de nuestro cuerpo. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a coger una cuchara, estamos sacando esta mano para coger la cuchara, pero no estamos sacando la otra mano tampoco, ni estamos temblando con esta mano, ni estamos moviendo un pie, a no ser que estemos nerviosos. Entonces, ese filtro de movimientos son los ganglios de la base. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las neuronas de los ganglios de la base empiezan a morir por esta acumulación de alfa-sinucleína, empiezan a dejar de tener también esa molécula que todos conocemos, ¿no? La dopamina, que es como, sal a hacer deporte y luego te sientes genial porque vas a tener mucha dopamina. Bueno, pues además de eso, la dopamina interviene en ese filtro de movimientos. ¿Y qué pasa? Pues claro, se nos mueren esas neuronas de los ganglios de la base, perdemos esa dopamina y entonces tenemos problemas al filtrar movimientos. Entonces, aquí ya tendremos el clásico cuadro de síntomas de la enfermedad de Parkinson que conocemos todos, que son los síntomas motores, los temblores. Todo el mundo cuando pensamos en Parkinson pensamos en alguien que tiembla y que no es capaz de controlar el movimiento.
Y eso es. Entonces, los pacientes que tienen Parkinson, al haber perdido estas neuronas de los ganglios de la base, empiezan a tener temblor en reposo, tienen rigidez, tienen lentitud en el movimiento, sobre todo les cuesta iniciar un movimiento. Un paciente de Parkinson, de las primeras fases, digamos, no le cuesta andar, le cuesta empezar a andar. Entonces, tienen como ese problema también, aunque luego ya, según van pasando los años de enfermedad, los problemas son cada vez mayores y cada vez el movimiento es peor, pero sobre todo es el temblor, es como lo más característico. Y luego, claro, derivado de estos problemas de movimiento, también tenemos que pensar que tragar también es un movimiento y es un movimiento voluntario. Entonces, esto es muy, o sea, es una complicación muy grave porque pues, se pueden producir ahogamientos en estos pacientes. Y también un signo que es bastante clásico es la disminución en la expresión facial. Muchas veces cuando vemos a una persona que tiene Parkinson, no expresa emociones, o igual se sorprende y él te dice que está sorprendido, pero tú no se lo ves en la cara. Claro, eso también son movimientos y también están afectados en la enfermedad. Entonces, vale, hemos hablado del movimiento, hemos hablado de los ganglios de la base, pero hay otras zonas que se han estudiado muchísimo menos y que ha habido como un boom, ¿no? En los últimos 10 años, por así, sí, 10 años más o menos, que son otras zonas cerebrales que no se veían como tan implicadas en el Parkinson y que resulta que están siendo también bastante claves. Entonces son zonas como, por ejemplo, he puesto ejemplos, el núcleo del RAFE y el locus coeruleus, que lo tengo que poner en 2 imágenes porque están como muy juntos. Son núcleos muy chiquitines, áreas del cerebro muy chiquitines, pero que son claves. El núcleo del RAFE es el que produce la serotonina, que también supongo que nos sonará un poco a todos, y el locus coeruleus, la adrenalina, que también nos suena a todos seguro. Entonces, claro, hemos dicho que los de los ganglios de la base afectaban todos los síntomas motores porque era el filtro y tal, pero claro, estos núcleos que yo os he dicho ahora también van a producir unos síntomas, que son los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson, que es a lo que yo me dedico. Entonces, los síntomas no motores son complicaciones que tiene la enfermedad y que se producen hasta 20 años antes del diagnóstico. Entonces, aquí está la clave. Si identificamos pronto estos síntomas no motores, vamos a identificar pronto al paciente de Parkinson y antes podremos empezar a tratar los peores síntomas, que son los motores que se van a producir después. Entonces, si os fijáis en la línea de tiempo, un paciente con Parkinson puede vivir más de 20 años, pero es que puede que hace 20 años antes del diagnóstico ya estuviese esa enfermedad rondando por su cerebro. El problema también de estos síntomas es que son muy genéricos, porque si yo os digo estreñimiento, es que lo tiene muchísima gente. Y si yo os digo trastornos del sueño, pues también lo tiene mucha gente. Problemas urinarios, alteraciones visuales, pues ya lo tiene menos gente. Somnolencia, hiposmia, enfermedad del olfato, que ahora, claro, con el COVID ya no va a ser un síntoma tan definitorio. Depresión, luego tenemos aquí también dolor, fatiga, problemas de memoria y de atención, y estos pacientes pueden llegar a tener demencia. Depende un poquito del tipo de Parkinson y de la progresión que tengan. La demencia no va a ser una demencia como la de Alzheimer, por ejemplo, no va a ser tan grave, pero sí les va a imposibilitar la vida, o sobre todo también que si tú ya estás sufriendo unos síntomas motores y encima ves que no te puedes concentrar bien o que te olvidas de algunas cosas, pues es que es lo que te faltaba. Entonces es como un cúmulo de síntomas que al final hace que la vida del paciente pues sea complicada. Y son síntomas que empiezan mucho antes, pero que se mantienen durante toda la enfermedad. Entonces, ¿dónde empieza el Parkinson? Bueno, con lo que os he enseñado antes de esa progresión, diréis, bueno, pues empieza en el cerebro, porque además es una enfermedad del cerebro, hemos dicho que era neurodegenerativa, pues empieza en el cerebro. Bueno, pues sí y no. En 2019 apareció un artículo científico que fue como muy revolucionario y se ha seguido por esa línea, que decía que hay como 2 tipos de Parkinson. Uno que empieza por el cerebro y otro que empieza por el cuerpo. Esto no es nada de pseudociencia ni nada, esto es verdadero. Entonces, vamos a tratar como distintos un poco. El que empieza en el cerebro, pues obviamente empieza en el sistema nervioso central, y el que empieza en el cuerpo, el body first, empieza en el sistema nervioso entérico, que son unas neuronas que tenemos en el intestino. ¿Cómo llega del intestino al cerebro? Por el nervio vago. El nervio vago es uno de los nervios más importantes que tenemos, sonará igual del síncope vasovagal o algo así. Bueno, el nervio vago es muy importante y entonces conecta el intestino con el cerebro, entre otras muchas conexiones, y por ahí puede viajar esa masa nuclear. Entonces, tenemos eso, la parte de cerebro o la parte de cuerpo. Y claro, este origen distinto también afecta al tipo de síntomas que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, el brain first, la progresión es más lenta. Vamos a tener un Parkinson más suave durante muchos años. Pero en cambio, el que empieza en el intestino, la progresión es mucho más rápida. Otros síntomas que cambian, la hiposmia, en el brain first es más leve y en el body first es mucho más aguda. Los problemas de memoria en el body first aparecen antes, por ejemplo.
La fase no motora es más larga. En el Brain First también se libran de los trastornos del sueño, pero hay un cambio en los síntomas motores. En el Brain First los síntomas motores son asimétricos, es decir, hay parte de... O sea, no van a tener las mismas dificultades de movimiento en un lado del cuerpo que en el otro, por ejemplo. Tampoco van a tener las mismas... hay como unos periodos que se llaman on-off, que es cuando la medicación actúa, cuando la medicación no, cuando tenemos rebote, cuando no. Pues esto va a ser muchísimo más asimétrico en el Brain First y en el Body First va a ser todo un poco más ético. Entonces, esto supongo que os habrá sorprendido a alguno al menos, porque no llegas a pensar, ¿no?, que igual el Parkinson pueda empezar en el intestino. Pues sí. Entonces, vamos a hacer un poco de resumen antes de que os cuente yo 2 pinceladas de lo que estudio y que os enseñe las fotos bonitas. Entonces, el Parkinson puede empezar en el cerebro o en el intestino. Tiene estos síntomas motores y no motores. Sobre todo me gustaría que os quedaseis con lo de los no motores porque son como los más desconocidos y al final son muy importantes. Y se producen por esa proteína alfa-sinucleína que hemos dicho que se pliega mal, se acumula en las neuronas y las mata. Y otro dato también que me gustaría recalcar, que solo 10-15% de los casos son genéticos, porque muchas veces la gente dice, ay, no es que mi madre tuvo y yo lo voy a tener. No, no tiene por qué. De hecho, la probabilidad es bastante baja. Entonces, bueno, tranquilidad en ese sentido también. Entonces, ¿qué investigo yo? Bueno, pues ya os lo he dicho, yo investigo los síntomas no motores de la enfermedad. En concreto, de todos estos no motores, yo me centro sobre todo en la memoria y la atención, y por ende en la demencia, en la ansiedad, que aquí no le he puesto nada. Y bueno, depresión, la hiposmia, pero sobre todo memoria y atención. Entonces mi investigación está centrada sobre todo en esta parte, en cuando todavía no tenemos los problemas del movimiento, y luego cuando los tenemos, pero yo me estoy fijando en los no motores. Entonces, investigo en el locus coeruleus, que es uno de esos núcleos que os he dicho antes, que es muy chiquitín, está aquí en la base del cerebro, lo tenemos como más o menos por aquí, los humanos. Y esto es un corte, pero de cerebro de ratón, que ya veis que es bastante diferente. Pero bueno, es el modelo en el que yo estudio y es como el estándar, es que todo el rato. Entonces, una de las primeras zonas, si os acordáis cuando he puesto esta imagen, aquí ya estaba el locus coeruleus, no sé si alguien le ha dado tiempo a leerlo, pero bueno, estaba aquí y está aquí en el tronco del cerebro, entonces es una de esas primeras zonas afectadas. Es muy, muy pequeño, para que os hagáis una idea. En humanos mide 2,5 milímetros, muy pequeño, y en ratones 0,3 milímetros, o sea, minúsculo. Tiene 60.000 neuronas en humanos y 7.000 en el ratón. Y para haceros un poco una idea y que veáis que realmente es muy pequeño, lo que tenemos, os hago una comparativa, por ejemplo, la sustancia negra, que es otro de esos núcleos que he nombrado al principio, mide 200 milímetros y tiene 400.000 neuronas. Es decir, es una estructura que también está en el cerebro y para que veáis la comparativa de que el locus en realidad es muy pequeño. Y pese a ser tan pequeñín, es la única zona de todo el cerebro que produce la noradrenalina. Entonces dependemos de él para muchísimas cosas. Y la noradrenalina es clave en la memoria, en la atención, en la ansiedad, en el sueño, en muchísimas cosas. Y dependemos de una cosa que tiene, pues esos 60.000 neuronas y que está aquí olvidadillo. Entonces, tiene ramas que van a todo el cerebro, que luego las veremos. Entonces, espero que se vea bien. He intentado subir el contraste al máximo. Entonces, bueno, esto es una lámina de cerebro de rato, ¿vale? Entonces, lo mismo que antes, si lo cortamos así, como aquí atrás, pues en láminas de un grosor de 0,04 milímetros a 40 micrómetros, esto es el locus coeruleus, y así lo veo yo, ¿vale? Y os he puesto las medidas para que veáis un poco, 7 milímetros por 8 milímetros. Y aquí he hecho zoom para que lo veáis. Entonces, no sé si se ve bien, espero que sí. Pero bueno, cada bolita de estas es una neurona, ¿vale? Podríamos contar hasta 7.000 si os hubiese traído como muchas, pero bueno, para que veáis el tamaño, pues estos son 0,3 milímetros. Y aquí lo he traído un poco más aumentado. Entonces, aquí he teñido las neuronas del locus coeruleus. Entonces, cada bolita de estas es una neurona y en negro se ve un hueco para el núcleo de la neurona. Y aquí es la alfa-sinucleína, que es como yo lo veo en mis ratones que tienen Parkinson. Entonces, como veis, yo no veo una proteína, ni un novillo, ni nada, yo solamente veo como unos puntos. Y o sea, no he solapado las dos imágenes para que se viese bien, pero bueno, veis por ejemplo aquí esta neurona de aquí, pues está completamente amarilla, es decir, está rellena entera de alfa-sinucleína, de esta proteína mal plegada. Y así es como lo veo yo en el microscopio. Para que os hagáis una idea, esta rayeta de aquí mide 30 micrómetros, para que veáis un poco el tamaño. Y aquí os he traído otra foto, que esto es la sustancia negra, que es la que he dicho que era muchísimo más grande, que medía 200 milímetros. Entonces, esta es la lámina entera del cerebro del ratón y aquí es la sustancia negra. Entonces,
Es esa parte del filtro del movimiento que hemos hablado antes, y yo lo veo así en el microscopio, y así veo toda la glucosinucleína. Está como por todas partes. Y aquí lo traigo un poco más al zoom para que veamos bien cómo las neuronas, es que a mí me parecen súper bonitas. Entonces, este es un zoom y este es el zoom del zoom. Entonces, las neuronas tienen un cuerpo que se llama soma, tienen el núcleo, luego tienen las dendritas, que son como esas pequeñas patitas, y tienen el axón, que es como la cola. Entonces, aquí se distingue bastante bien, la verdad. Tenemos aquí pues, el cuerpo, tenemos dentro el núcleo, y luego ya tenemos aquí todos esos como cables, que es el axón y las dendritas, ¿vale? Y aquí se ve la alfa-sinucleína, que está dentro de estas neuronas, pero he separado los dos colores para que se viese mejor, que si no era como un poco cacao. Entonces, lo que os he dicho antes, el locus ceruleus es muy pequeño, pero da la noradrenalina a todo el cerebro. Este es una esquemilla, aquí tendríamos como los cuerpos de las neuronas del locus que van... A ver, los cuerpos de las neuronas del locus estarían aquí, y luego estos axones que aquí parecen cortos, en realidad son larguísimos y llegan a todas las zonas del cerebro que están aquí dibujadas. Entonces, lo que vemos luego en estas zonas son como los pies de estas neuronas que estaban aquí, ¿vale? No sé si más o menos nos... Entonces, ¿qué es lo que yo veo en esa zona de la memoria, que es la que yo investigo? Pues yo lo veo así. Entonces, esta zona pertenece toda al hipocampo, que es la zona de la memoria, que está aquí en ratones, y todas estas líneas verdes son los pies de estas neuronas. ¿Cómo se consigue esto? Pues bueno, se inyecta aquí en el locus ceruleus de un ratón un virus que tiene como una especie de tinción verde, y entonces va a teñir como todos esos cuerpos, o sea, todos esos axones, todos esos cables de las neuronas que van a un sitio y a otro. Entonces, todo lo que yo estoy viendo aquí venía de aquí, del locus ceruleus. Entonces, esto es como algunas cosas de las que hago, que bueno, se llama histología, que es como simplemente un análisis del tejido, pero luego pues se pueden hacer muchísimas más cosas, que ya lo dejo para próximas charlas porque ya no doy de tiempo, pero se pueden hacer pruebas comportamentales, se puede hacer estudios de señales eléctricas, que de hecho es una de las cosas que yo más hago y que es que no he querido poner porque digo, se van a asustar como yo empiezo a poner señales eléctricas, para la próxima lo hago, y entonces se pueden hacer muchísimas cosas de la memoria en Parkinson. Entonces, el mensaje un poco también con el que quería que os quedaseis es: yo solamente estudio uno de los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. Es decir, la enfermedad de Parkinson es complejísima, tiene multitud de síntomas, cada vez se está viendo, ahora ya con lo del intestino, y ahora como ya la repera, ya se está viendo que es algo integral, que es más bien un síndrome que una enfermedad, y que es muy, muy compleja, pero bueno, hay mucha gente metida en ello. Y ya para acabar, pues quería enseñaros dónde investigo. Estoy, como bien he dicho antes, en la Universidad del País Vasco y en el Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas de Burdeos, y tampoco me atrevo a poner francés. Y bueno, también una cosa que me gustaría señalar es que, como veis, la mayoría del equipo somos mujeres, salvo los jefes. Pues, bueno, yo tengo una jefa, he de decir, pero aquí este es mi jefe y es un hombre. Entonces, ya veis que la investigación está sostenida por mujeres y también por españoles. En concreto, aquí, que es el Laboratorio Burdeos, estas 3 personas, incluida yo, somos españolas, con lo cual hay mucha fuga de talento, mucha, mucha, sobre todo de sitios pequeños como Aranda. Y nada más, espero que más o menos se os haya hecho como una idea. Yo sé que ha sido mucha información y trato de explicar lo mejor posible. Y cualquier pregunta, pues ahí estoy. Muchísimas gracias, Laura. Pues la verdad, yo no me venía muchas cosas a la cabeza mientras ella hablaba. He hecho una entrevista en el radio que la verdad que también os recomiendo. No se la colgaremos por ahí, ¿no? Guillermo, en redes. Que la verdad que han hecho 4 o 5 cosas pues muy bien dichas, ¿no? Y lo primero, y una que me ha marcado a mí, y a lo mejor me la apunto en algún sitio, que es que la mejor forma de entender la investigación es financiando. O sea, muchas veces podemos hacer, o sea, nosotros aquí podemos hacer cosas, ¿no? Podemos poner en valor el talento, podemos comunicar, podemos pasar un buen rato, podemos aprender. Pero realmente lo que hace falta es que haya realmente instituciones, empresas privadas, colaboración público-privada, que realmente invierta. Ella me decía antes, cuando charlábamos un poquito antes de preparar la ponencia, en Francia hay, el proyecto que está ella, hay institutos americanos, empresas americanas. Es decir, creo que tenemos que seguir impulsando la financiación de la investigación. Porque al final, yo soy ingeniero y me veía reflejado en lo que ella decía, en la industria, en las fábricas, siempre se dice que para solucionar un problema hay que ir a la causa raíz.
Lamentablemente en el Parkinson nos hemos ido a los temblores, que no es la causa raíz del Parkinson. Ellos se están encauzando la investigación a la causa raíz de esa enfermedad. Y yo estoy seguro, hoy estás un poco pesimista en la radio, pero yo estoy seguro que dentro de unos años tendremos súper buenas noticias. Tenemos un trato, 3 preguntas y sacamos aquí a Adrián y ya damos rienda suelta a las preguntas, ¿vale? Venga, pues las 3 primeras preguntas para Laura. ¿Qué dices? Bueno, pues. Hola, mira, te quería preguntar, cuando se diagnostica a un paciente de 40 años o menos sobre Parkinson, ¿su evolución es más agresiva, como puede ser en Alzheimer, aunque en el Parkinson no mueran de ello? Depende del tipo. Si es de tipo, cuando un paciente tiene menos de 40 años y se diagnostica de Parkinson, normalmente se hace prueba genética, porque es raro que sea un Parkinson que denominamos idiopático, que es como que no conocemos la causa, ¿no? Entonces no conocemos la causa, pues es idiopático. Entonces, si tienes menos de 40 años, probablemente sea un parkinsonismo genético. Entonces ahí se hacen estudios y dependiendo la mutación que tú tengas de esos estudios, tienes una progresión mejor o peor. Entonces, yo el Parkinson genético, la verdad que sé poco porque no es el que yo investigo el idiopático, el que no tiene como causa genética. Entonces, no te sé decir, pero sí sé, lo que pasa que ahora no recuerdo. Cuando enseño lo de Brain First y Body First, en el cuerpo e intestino, o sea, cuerpo y cerebro, uno de ellos está más asociado a un tipo de mutaciones y otro de ellos está más asociado a otros, pero no las recuerdo porque es que no me dedico al genético. Perdón, una pregunta. ¿Cómo se llama la neurona que contagia en el intestino? Son neuronas normales, o sea, no tienen. Lo único que. O sea, cuando se habla de sistema nervioso, antes él nos ha dicho autónomo, o que diré como muchos, el parasimpático, simpático, hay como muchas clasificaciones. Entonces, solamente se dice como sistema nervioso central, que es el que os he enseñado antes de cerebro, cerebelo, tal. Luego está el sistema nervioso periférico, que son como todos los nervios que tenemos ya desplegados por el cuerpo. Y luego hay un sistema nervioso, que es como el tercer sistema nervioso, que se le llama a veces el cerebro del intestino o algo así, pero bueno, no es tan grande, que son un montón de neuronas que están en el intestino, pero no, o sea, son neuronas normales, simplemente que están en el intestino, pues controlando pues, lo que antes se pensaba que controlaban simplemente como los movimientos de contracción del intestino y tal, pero resulta que hay muchísimo más detrás. Muchas gracias. Yo quería preguntar por la medicación, o sea, todas estas investigaciones, supongo que luego las farmacéuticas se ponen las pilas con. Es decir, tú me dices que estás sobre el tema físico, o sea, sobre el motor o no motor, demencia. ¿Y la medicación está enfocada a demencia o está enfocada a motor o es un híbrido de ambas cosas? Porque las familias están muy perdidas con el tema de la medicación. Sí. Y luego, ¿cómo se diagnostica el Parkinson? O sea, con tomografía, ¿qué tipo de pruebas aparte? Vale, empiezo por el principio, lo de la terapia. No, simplemente es el tema de la medicación, que cómo se está llevando a cabo, porque, bueno, a través de los neurólogos sí que es verdad que se da medicación y las familias muchas veces van perdidas porque es como prueba, ensayo, error, funciona o no funciona hasta que dan con el tema y Sí. bueno. La medicación contra el Parkinson es muy complicada. Lo primero, con el cerebro tenemos una complicación primera, que es que está recubierto de una especie de membrana que no deja pasar la mayoría de moléculas, medicaciones y demás. Entonces tienes que dar algo que sea muy parecido a algo que nosotros ya tenemos dentro para que esa membrana lo deje pasar. Entonces ya de inicio es un reto. Y luego, el Parkinson, claro, no tenemos una causa concreta y tampoco tenemos una cura concreta. Lo único que se da es, pues como con la apnea, tratamientos para los síntomas. Entonces, el tratamiento genérico que se da es un medicamento que se llama levodopa. No, bueno, es el genérico, pero luego no sé cómo se. Entonces, la levodopa lo que hace es sustituir esa dopamina, que yo he hablado antes de los núcleos de la base, el filtro de los movimientos. Como perdemos esa dopamina, la levodopa lo que hace es que una vez entra en el cerebro se transforma en dopamina, por así decirlo, y entonces está sustituyendo a esa dopamina que nos está faltando de esos ganglios de la base que se están muriendo. Entonces, eso nos funciona durante unos años. Los pacientes disminuyen muchísimos temblores, también al darle dopamina los síntomas emocionales también mejoran un poco, pero dura un tiempo, dependiendo del paciente. A partir de ahí se tiene que empezar a subir la dosis, hasta que ya no hace mucho efecto y empieza a dar unos síntomas rebote, que es lo peor, que se llaman discinesias, que son movimientos ya no deseados. O sea, ya no es que realmente tiemble o que no sea capaz de controlarlo, sino que de repente hace un movimiento que no toca. Entonces, ahí es otro problema de las medicaciones. Entonces, pero la levodopa es lo que tenemos. Entonces, es lo que se da.
también a veces lo que se hace es decir, bueno, pues como tenemos algo de dopamina, vamos a dar una medicación que impida que esa dopamina se destruya, por ejemplo. O sea, la que tenemos vamos a intentar que no se recaute y la dejamos ahí con las neuronas y a ver si va mejor, entonces se suelen como ir combinando. Y luego para eso, claro, es todo síntoma motor. Entonces, para los no motores, ahora se están tratando ya de dar pues medicamentos contra la ansiedad, contra la depresión, o sea, es un cóctel. Pero claro, mezclar las dos cosas tampoco es fácil. Y estos sistemas, sobre todo el de los ganglios de la base, es un sistema que está muy balanceado. Entonces, en el momento en el que tú le empiezas a dar dopamina a un paciente, la otra parte del sistema va a bajar y cuando tú le rebajas va a subir. O sea, el cerebro está muy balanceado y en especial estos sistemas. Entonces, es muy complicado. Entonces, lo que también es muy importante, creo que ahora ya cada vez se hace más, sobre todo desde las asociaciones de pacientes, es que un paciente tiene que estar tratado con medicación, que sí, porque eso es así, pero también tiene que estar tratado con fisioterapia, que eso es fundamental para los problemas de movimiento, y con psicólogo o psiquiatra. Es muy importante porque son pacientes que también tienen pérdidas de memoria, que también tienen ansiedad, que también tienen trastornos del sueño. O sea, ya no solamente voy al psicólogo porque tengo una enfermedad crónica que igual me cuesta como digerir y sobre todo para los cuidadores, la familia, etcétera, sino que yo mismo estoy teniendo unos problemas que vienen con mi enfermedad. Entonces, el tratamiento es muy complicado, pero es lo que tenemos. Levodopa con fármacos de ansiedad, depresión, tal, el neurólogo hace como una especie de cóctel y es lo que hay, pero funcionan hasta un punto. Y ahora lo que está muy bien, y yo creo que va a ir por ahí el futuro, es la estimulación cerebral profunda, que se hace a veces o bien con ondas o bien con estímulos eléctricos en los ganglios de la base. Entonces es algo que es invasivo, pero bueno, no es como funciona muchísimo mejor que la medicación, eso sí. Pero claro, también el paciente tiene que ser muy candidato a pasar por una neurocirugía, si eres ya muy mayor igual ya no. Entonces bueno, entonces simplemente se da como unos estímulos eléctricos que al final es con lo que funcionan las neuronas, que hace que esos ganglios de la base se activen y entonces es como que dices, bueno, pues no me funciona la medicación o no quiero pasar por ahí, pues vamos a ver si con esto, y claro, también alargas. ¿Alguna pregunta más? Una más. Bueno, a ver, pues del otro lado. A ver, Antonio. La última, le damos los regalos a Laura y ya luego sacamos a ver. Bueno, muchas gracias, Laura, y felicidades por la ponencia. Y también enhorabuena por todo lo que investigas, que ayudará y ayuda a hacer un mundo mejor. Yo quería preguntarte, porque has descrito distintos tipos de síntomas, unos como muy básicos y luego ya cuando se empiezan a grabar, que son los que conocemos todos. ¿Con qué sintomatología básica una persona tiene que acudir al médico? Efectivamente son muy comunes. ¿Alguna recomendación para Claro. poder detectar la enfermedad cuanto antes? Ese es el problema. Es un poco como pasar con lo del insomnio, ¿no? Es como, sí, pero es que es muy subjetivo porque pues es que tú puedes tener problemas en el trabajo y por ende algo de ansiedad y te puede pasar algo y caer en una depresión o ya no como tenerla diagnosticada, ¿no? De ansiedad y depresión, es simplemente como síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, problemas del sueño. Es que es algo que es como tan común y en especial la anosmia, la pérdida del olfato o la hiposmia. Claro, era algo que antes era como muy definitorio. Una persona pierde el olfato, vamos a mirar porque es Parkinson. Pero ahora es que el COVID ha dejado a mucha gente sin olfato o con el olfato muy disminuido. Entonces, eso ahora es un problema añadido que tenemos. Entonces, realmente, yo creo o sea, si tú de repente empiezas a notar cosas que tú antes no tenías, ve al médico, en general. Entonces, claro, si yo de repente soy una persona, yo soy muy nerviosa, si yo de repente empiezo a tener ansiedad, pues igual no me preocuparía, porque es que viene de serie. Pero si yo soy una persona muy tranquila y mi ambiente, digamos, no me va a causar ninguna ansiedad, porque en el trabajo estoy bien, porque tengo una vida familiar tranquila, porque soy estable, bueno, pero sí, claro, ya me empiezan a pasar estas cosas, pero es verdad que con el diagnóstico, y ahora voy a la segunda parte de tu pregunta, que con el diagnóstico del Parkinson, hasta que no tenemos problemas de movimiento, no va a haber un diagnóstico. Porque, claro, si tú tienes depresión o tienes ansiedad, puede venir asociado a una demencia también, que puede ser una demencia tipo Alzheimer, por ejemplo. Entonces, hasta que no hay un problema de movimiento, entonces es verdad que ahora, mediante resonancias, estudios de actividad de glucosa, ciertas pruebas cerebrales, escáneres determinados, sí se puede ver si hay áreas afectadas, áreas que tienen menos actividad, pero claro, no te van a hacer una resonancia o un TAC de ese tipo hasta que tú realmente no tengas una sintomatología fuerte. Entonces, es verdad que al mínimo temblor o al mínimo acudir al médico porque cuanto antes se empiece con el tratamiento mejor. Y si es un Parkinson, porque claro, ya antes he dicho personas mayores, 60 años, igual hay gente que se ha sentido muy ofendida,
Pero es verdad que cuanto antes notemos ese temblor, digamos, y antes vayamos al médico, podremos ser candidatos igual para esa estimulación cerebral profunda. Entonces, bueno, igual, aunque no tiene cura, pero igual sí que se puede atajar antes. Pero es que el síntoma definitorio, y ese es el problema del Parkinson, es el temblor. Bueno, pues si os parece, fuerte aplauso para Laura. Adrián, Adrián, alabado su potencia. Alabado su potencia. Dándonos una foto de su despacho. Esperamos que el despacho de Laura, a partir de enero, pues bueno, pues pueda también hablar tu bandera de la calle. Va por orden, según van apareciendo en nuestras sesiones, pues van teniendo unos regalos u otros. Entonces, Laura hoy recibe su bandera de Aranda, que esperamos que la lleves con mucha ilusión. Y luego también, como no pudo venir a Pint of Science, te lanzamos un poco de guiño. Te regalamos una botella de vino de la edición que hicimos para Pint of Science, por supuesto para invitarte a la edición 2026, que será el 19 y 20 de mayo, creo, que la haremos aquí en Aranda, que volveremos a hacerla, pues, supongo que en el Central, en el Sin Razones y en el Bar de la Huerta, como hicimos el año pasado. Y aprovecho también para, si conocéis a personas que están investigando, que sean arandinos, o que tengan una relación con Aranda, o que les apetezca un día venir a Aranda a contarnos sus investigaciones, poneros en contacto con nosotros, por favor, porque, bueno, me quedo sin tirar. Porque realmente nos gustaría llenar de ponentes y poder utilizar el mayor número de bares para hacer la divulgación. Así que, oye, si conocéis a un vecino, al hijo de un amigo, a un pariente que haga investigación, que está en la universidad haciendo, yo qué sé, nos vale. Hemos tenido desde ponentes de historia, de química, de medicina, de biogás. Es decir, nos vale todo porque al final creo que da gusto oírles, creo que lo habéis comprobado, lo que se explica. Os he visto súper concentrados, súper atentos. Seguro que alguno habéis vuelto a las aulas de cuando aprendía y de los buenos profesores que seguro que todos hemos tenido. Así que estoy seguro que en unos años tendremos grandes noticias tanto de Adrián como de Laura. Esto es para ti, Adrián, vente para acá, que ahora no vais a librar de las preguntas, que va a haber muchas. Os hemos puesto el sillón, como queráis. Si queréis de pie, si queréis sentados. Y solo nos queda un micro, así que yo voy haciendo yo me traigo. Preguntas para estos chicos, por allí. Ahora se lo devuelvo. Hacemos la pregunta y yo lo devuelvo. Ay, claro, que está el petal. Sí, bueno, vale. Ay, pues yo Vale, bueno, pues no sé. Para Adrián, hola. Dos cosas rápidas. ¿Qué opinión te merecen los dispositivos de los smartwatch, los datos que se obtienen de ahí? ¿Qué opinión te merecen? Te veo que llevas uno y si te son útiles. Y la segunda es la curiosidad que has dicho de lo de la saturación de oxígeno. Porque a mí me ha flipado siempre cuál es el principio físico por el que a través de eso se obtiene la saturación de oxígeno. Eso es todo, gracias. Vale, en cuanto a la pregunta de los smartwatch, yo llevo uno porque me avisa de los emails que me llegan, y me para trabajar y no me he fiado nunca de ellos. Como investigador del sueño veo mucha gente que me dice el reloj, me dice el móvil que es que duermo mal. Digo, bueno, pues que te lo diga, que no te lo diga el móvil, que te lo diga alguien que sepa. Es cierto que se han hecho muchísimos avances, los smartwatch ahora mismo tienen un nivel de fiabilidad bastante bueno, pero mira, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo clave. Hasta hace muy poco a ti te daban una serie de parámetros que decían que sacaban del electrocardiograma, que es la señal que yo analizo. Para hacer un electrocardiograma te tienen que colocar una serie de sensores en el cuerpo. No usan el electrocardiograma, ni lo pueden usar hasta hace poco, que ahora ya han empezado a hacer una serie de dispositivos, etc. Pero bueno, lo que hacen es analizar la señal del pulso. Y hay una serie de investigaciones muy grandes para debatir si la señal de pulso y la señal del electrocardiograma, por ponerte un ejemplo, son sustituibles. Y hay mucha gente que dice que no, etc. Entonces, como medida, digamos, orientativa de algo, sí, pero tampoco creo yo que sea bueno que la gente se obsesione con esta serie de dispositivos y si se durmiendo bien o mal, sí que vale como primera aproximación para a lo mejor comentarlo con el médico, pero yo objetivamente no mido los niveles de sueño que me da. Ya te digo que es por el trabajo. Y la segunda pregunta se me ha olvidado.
Los sensores de... Vale, bueno, a ver, esto lo deberías saber mejor de lo que lo voy a explicar porque lo he contado en alguna clase. Se basa en una vía nuclear, se emiten distintas luces en función de la refracción que tiene la sangre oxigenada frente a la sangre que no tiene oxígeno. Eso es como, ese es el sistema con el que se mide como cuánto oxígeno, digamos, tenemos en la sangre. Una para Laura, por hacer un poco de alternancia. No puede que Yo tengo una pregunta para ella. A ver, allí primero. Está Yo para Laura. muy bien. Yo quería preguntar si se sabe si hay buena correlación entre llevar un hábito de vida rutinario saludable o ya sea por deporte, estrés o vida Porque ambiental tienes una amiga que hace deporte, ¿no? con padecer la enfermedad de Parkinson o el posible desarrollo, pues ya sea más temprano o posterior. Pues esto, como se oye esto? Sí, sí. Como todo, el estilo de vida saludable favorece. Pero es verdad que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de factores del estilo de vida, no sé qué, porque hubo muchísimos años en los que se dijo que el tabaco protegía del Parkinson. Entonces, cuidado con estas cosas también. Entonces, si alguna vez veis esto, que sepáis que son artículos antiguos y que no es verdad, ¿vale? Lo del tabaco no protege el Parkinson, esto es importante. Y luego, del estilo de vida, pues sí, lo de siempre. Sobre todo una buena higiene del sueño, una dieta saludable, deporte, todo eso protege. Entonces, es lo único que se sabe. Se sabe que el típico estilo de vida saludable, o sea, insaludable de beber, fumar, pues acostarse a horas que no tocan, dormir poco, estrés, no sé qué, todo eso perjudica, pero tampoco hay, o sea, como en todas las enfermedades, quiero decir. Es como cuando preguntas también por el Alzheimer, pues es que es lo mismo. O cuando preguntas por cómo me evito en vez de un infarto, pues entonces no hay una relación. O sea, sí la hay, pero no es algo súper directo, digamos. Como el estilo de vida es más. Guillermo. ¿Está Guillermo aquí? Ahora yo la primero, así que ya tengo el micro y ya la paso. Una pregunta que creo que me vais a poder responder los dos, espero. Y es, uno de los momentos tú has dicho que antes de detectar el Parkinson hay una serie de características iniciales que pueden ser síntomas iniciales de la enfermedad. Y uno de ellos ha sido trastornos del sueño. ¿Hay alguna interrelación entre el Parkinson con las apneas del sueño que pueda hacer que una detección precoz de la apnea del sueño pueda ayudar a detectar también el Parkinson? A ver, ¿tengo una apnea? No lo sé. Igual sí, no lo sé. El trastorno del sueño al que yo me refiero es el RBD, se llama, que es trastorno del sueño REM. Y ahí sí que tenemos pacientes que no son capaces de tener sueño REM o que tienen esos altibajos como muy pronunciados. Entonces, ese es el que yo conozco. Y el que está asociado a Parkinson y sobre todo a Parkinson de tipo genético, sobre todo. Pero no sé si la apnea... Que yo sepa, o sea, yo no es uno de los principales síntomas que siempre claro, porque yo antes lo he pensado, que sería, o sea, en vuestros estudios lo que veis es que el Parkinson es el que está provocando los trastornos del sueño, en este caso el trastorno del sueño, ¿no? Sí. Claro. La apnea también puede provocar trastorno del sueño, porque al final no llegan a esa fase y tienen menos tiempo en REM. Pero ya la relación entre las dos yo creo que no es tan clara, digamos. Con relación al déficit a la memoria y a la falta de atención, eso de que entras en un sitio y que no sabes a qué vas, que nos pasa, creo que a todos. Y otra pregunta, pasamos de los No, repite que es interesante la última parte. A ver, tú vas a un sitio y entras. No, la última parte, lo de la edad. Ah, si pasamos de los 70 ya estamos libres. ¿Le queda poco? A ver, por partes, lo de la memoria, esto mi madre me lo dice muchas veces, en plan, Laura, hija, me tienes que mirar porque se me olvidan muchas cosas, así que bueno, mamá, si estás pensando 20 cosas a la vez y una de ellas es ir a la cocina por algo, pero a la vez estás pensando en que tiene que venir de la caldera y que no sé qué, no sé cuántas, es normal que se te olvide. Cuando hablamos de problemas de memoria y de atención,
hablamos de cosas un poco más graves. Si a ti se te olvida algo o hacer algo, pues no importa, porque además ahora estamos como muy estresados y con la edad eso siempre va peor. El problema es cuando ya se te empiezan a olvidar como cosas importantes, yo qué sé, citas médicas o que tú siempre vas a, yo qué sé, clases de cerámica los jueves y dejas de ir. Cosas que ya entran como en tu estilo de vida y en tus costumbres. O una persona que, yo que sé, que es muy perfeccionista, siempre hacía todo bien y de repente le ves que pues, se vuelve un dejado y que tal. Todas esas cosas son como cosas ya de atención, de como cosas ya más graves. Si se te olvida algo así como... O sea, la memoria instantánea es la que se va, simplemente. No, no, se va también memoria, o sea, memoria a corto plazo y a largo plazo, o sea, se van las dos, Me pero... refiero que si te acuerdas de cosas anteriores o cosas de tu trabajo rutinarias, Sí, 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 Eso sí, es. si eso te acuerdas, eso no hay problema. O sea, ya es cuando empiezan, pues tampoco pasa nada, ¿no? Cuando tienes como un montón de nietos y les cambias el nombre, pues da igual. Claro, el problema es ya cuando de repente olvidas que tienes nietos, ahí hay un problema. Entonces, es como todo, ¿no? En este tipo de enfermedades que tienen síntomas como un poco subjetivos, hay que tener un poco como, sobre todo también cambios en el comportamiento. Si una persona es una persona muy cuidadosa y es muy aseada, no sé qué, y de repente deja de serlo, ese tipo de cosas son las que te tienen como que hacer clic. Pero el que se te olvide algo así, pues, o que un día en vez de echar sal a la ensalada porque echas azúcar, no pasa nada. Otra cosa es que como costumbre lo hagas, ahí ya hay un problema. Es muy recurrente, le pasa a todos. Sí, 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 total, 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 sí, sí. Y luego la segunda parte, perdón, cuando hablaba de lo del si a los 70 años ya estamos libres, no. Simplemente que son enfermedades que tienen un pico de aparición entre los 40 y los 70. Una vez pasados esos 70, la probabilidad es menor, pero la probabilidad ahí está. Pero también es verdad que es muy complicado incluir en estudios a personas mayores de 70 años que no tengan otra enfermedad, porque claro, todo esto se hace en personas que tengan únicamente Parkinson. Si tú tienes Parkinson, pero además tienes diabetes y además tienes hipertensión, no sé qué, ya estás añadiendo al cóctel muchas cosas. Entonces, por eso, a partir de los 70 años ya los datos son cada vez menos fiables. Entonces, sí puedes tenerlo, la probabilidad es menor, pero sí, sí puedes tenerlo. Yo no soy elector. No lo sé. Al fondo y luego a Kiko. Sí, muy buenas. Bueno, enhorabuena a los dos, que para la charla. Yo voy a aprovechar de hacer dos preguntas, ya que estoy. Ahora le quería preguntar sobre los síntomas que está estudiando ella, si lo hacen porque creen que es un marcador de diagnóstico precoz, para mejorar el diagnóstico precoz, o si la investigación va hacia ese sentido, cuáles son esos síntomas, y si crees que va a ser algo a corto plazo o a muy largo plazo. Hago la otra pregunta, Adrián, directamente, y luego me contestas. Sí, lo único, ya que haces dos preguntas, te cogemos para que vengas un día a darnos una charla. Él es Nacho, él es un profesional del mundo con atletas olímpicos, de artes marciales, entonces él también nos puede contar cosas interesantes. O sea, yo te dejo hacer la segunda y tú te comprometes un día aquí, ¿no? Trato, ¿no? Venga, ¿pero hay vino o no? Hay vino. Ah, entonces sí. Y bandera, y bandera. Y bandera, por supuesto. Por supuesto. Bueno, si quieres hablar de preguntas me contestáis, así ya dejo de molestar. Adrián iba a preguntarnos un poco ya más específica sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo que le he preguntado un poco, si crees que es una variable ahora que no es muy fiable de medir con smartwatch o habéis hecho alguna comparativa, os habéis planteado medirlas con vuestros aparatos y con un smartwatch y ver qué datos os dan, si son diferentes, o bueno, ver un poco tu opinión un poco más. Gracias. Bueno, empiezo con la de los primeros síntomas. Sí, obviamente la idea es tratar de tener como una especie de esquema, porque hasta ahora cuando los neurólogos van a diagnosticar Parkinson hay como una especie de cuestionarios con puntuaciones y entonces empiezan a, pues eso, a dar una nota, digamos, al tipo de movimiento, a cuando empieza el movimiento, a los temblores, al caminar, al tragar, al pronunciarse. Pero claro, lo interesante sería también empezar a incluir todas estas cosas como más subyacentes, que se incluyen, pero hay tanta investigación en los síntomas no motores, o sea, motores, perdón, y los no motores están como tan olvidados que es como muy general. Entonces, nuestra idea con investigar el locus es como decir, vale, pues siempre se ha dicho que la dopamina en el Parkinson, y es la dopamina, por eso llamamos levodopa, y entonces esto es lo que lo va a curar. Pero claro, cuando ya entra un sistema tan importante como es el de la noradrenalina, que está en todo el cerebro y que es algo clave, ya no puedes centrarte solamente en ese sistema dopaminérgico que tú estabas usando. Entonces, tiene que haber alguna manera en la que nosotros seamos capaces de hacer una lista de síntomas que sean menos genéricos que esto, porque realmente es como, sí, tengo estreñimiento y tengo no sé qué, y no, tiene que ser algo que sea como que podamos valorar mejor y que así podamos hacer como un cóctel y decir, vale, pues todo esto que tú me estás indicando puede ser que desarrolles Parkinson. Entonces, coger y decir, vale, pues vamos a hacer una resonancia, a ver cómo están estas zonas cerebrales, bla, bla. Esa sería la idea, pero es que es muy difícil también, porque es que son síntomas pues muy poco específicos.
Entonces, la idea siempre en una causa es luego poder llevarla al diagnóstico, pero es que es muy complicado. Vale, y en relación a lo que pregunta Nacho, esperamos verte en Pint of Science, como bien ha dicho. Nacho es fisioterapeuta de la Asociación Española de Taekwondo, ¿sí? De karate, perdona. Ha participado con atletas olímpicos, o sea, talento arandino. Y la que antes le he hecho yo la broma de que será para una amiga, si no la habéis conocido, Sara Martín, campeona de España de ciclismo, que también está por aquí. Un aplauso para Sara. Y para Nacho, Vale, bueno, respondiendo a tu pregunta acerca de la fiabilidad de la variabilidad de la frecuencia cardíaca con los smartwatches. Como digo, con un smartwatch tú no puedes sacar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, aunque te digan que sí. Es la variabilidad de la frecuencia de pulso. Pero se empeñan, porque es lo que la gente conoce, en llamarlo variabilidad de la frecuencia cardíaca. Para tú medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca necesitas el electrocardiograma y para eso necesitas un electrodo de referencia. Hasta ahora, decía antes hasta ahora, porque los smartwatches no tienen esa referencia, pero han sacado unos dispositivos en los que si tú pones otro dedo, ya generas un circuito para estudiar, digamos, el electrocardiograma directamente. ¿Qué pasa con esto? Que si estás dormido, tú me dirás cómo vas a poner el dedo. Como no tengo como un esparadrapo, entonces en mi caso concreto, ese tipo de sistemas no vendría. Y muchas veces, tú lo sabes bien, se utilizan en temas de ejercicio, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pues también tener el dedo ahí puesto. O sea, yo personalmente creo que, y hay muchos estudios, nosotros no lo hemos evaluado, pero puedes buscar, hay muchísima literatura acerca de los fallos que puede haber al utilizar como una medida subrogada el PRU, o sea, la variabilidad de pulso, como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces yo ya te digo que yo todos los estudios que he hecho son con variabilidad de la frecuencia cardíaca y siempre que utilizo la señal de pulso digo que es la señal de pulso para no engañar a nadie. No. Sí, perfectamente. Ah, vale. Es para Laura. Llevo como 2 años o más leyendo noticias cada poco, cada 3 o 4 meses, que enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer tienen mucha relación con el herpes zóster. ¿Es verdad? ¿No? ¿Es fake? ¿O hay investigaciones por ahí? ¿O te Pues suena o no? si no recuerdo mal, salió con el Alzheimer. Yo de Parkinson no lo sé. Y es algo que sin duda debería mirar un poco. Pero sí, se ha visto con Alzheimer que tenía mucha relación y con otro tipo de enfermedades, tipo esclerosis también. Pero es que también hay que tener muchísimo cuidado con estos estudios, porque es lo que decía también de lo del tabaco, ¿no? Que hubo muchísimos años que fumar te producía el Parkinson. Causalidad no es lo mismo que casualidad. Entonces, esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Tú coges una cohorte de pacientes, un grupo de pacientes, y los empiezas a analizar. Y te sale de repente que, pues eso, que todos tenían herpes zóster, por ejemplo. Entonces, tú dices, ¡puf! Ya está, aquí lo tengo. Pero es que puede ser también una casualidad. Entonces, yo en esto es como que siempre espero a que se replique, a que se hagan más, el tamaño del paciente se haga más grande y todo para realmente creérmelo. Pero sí que es verdad que dicen que sí, pero claro, es que son enfermedades tan complejas que es que todo puede afectar, ¿no? En el Alzheimer, por ejemplo, también se vio que era muy beneficioso las estatinas, los fármacos para la tensión y el colesterol. Entonces, por eso digo que hay que tenerlo como, que cogerlo un poco con pinzas. Y sobre todo, los medios de comunicación creo que deberían hacer un ejercicio de responsabilidad e informar bien. Es decir, yo veo un estudio que dice esto, pues voy a informar bien y voy a decir, ha habido un estudio que dice que posiblemente, que tal y cual, que seguramente sea verdad, porque se publican muchas cosas, pero la mayoría es verdad. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con cómo estamos informando, porque entonces yo, por ejemplo, tengo muchísimos herpes y entonces yo ya que voy con miedo a tener Alzheimer. No, entonces hay que tener, y es lo que hablaba antes, las causas son un cóctel de causas genéticas, de causas medioambientales y de envejecimiento. Entonces, igual el herpes es algo que te predispone, digamos, te aumenta un poco el riesgo, pero es que necesitarás otro cóctel tremendo para desarrollarlo. Entonces, yo estas cosas me las tomaría un poco con cautela, la verdad. Pero por lo menos que suena, que no es. Sí, una- no es fake, eso no es fake. No. Aquí adelante tenemos una y atrás otra. Empezamos por adelante y luego otra. Hola, yo salgo de la temática de vuestras charlas y os quería preguntar desde cuándo sabéis que os queréis dedicar a la investigación y si estáis haciendo lo que os gusta. Muy buena pregunta. Pues buena pregunta. Yo sé que me quiero dedicar a la investigación bastante tarde, lo supe. Estaba terminando la carrera, las temáticas me llamaban algunas, no todas. Cuando empecé con el tema de procesado de señales, que es a lo que yo me dedico,
me empezó a gustar un poco más esa parte de las telecomunicaciones, y cuando ya entré en el grupo de ingeniería biomédica haciendo el trabajo de grado, es decir, acabando la carrera, el último año, últimas tareas, digamos, ahí es donde entré en contacto con el mundo de la investigación. Entonces, realmente yo lo sé desde ese punto, cuando empecé a ver cómo era, empecé a ver todo lo que se hacía, combinar las telecomunicaciones con la biomedicina, con la ingeniería biomédica, vamos, con la medicina, me llamó mucho, y en ese punto es donde yo empecé. Ahora sí que es cierto que soy profesor desde hace bien poco y estoy ampliando más mi experiencia docente, que no tenía, y después de este primer cuatrimestre, que ha sido el primero que yo he estado como profesor ya de la universidad, puedo decirte que me gusta. Me gusta lo que me dedico. Creo que además hay una parte que siempre te queda de que estás haciendo cosas para tratar de ayudar y avanzar, y luego aparte enseñando a chavales y no tan chavales, que tengo alumnos de 60 años también, de 60. Entonces, a mí me gusta mucho mi trabajo y creo que sí, que estoy muy a gusto aquí. Podría ganar más dinero en otro lado, pero es que me gusta y no quiero cambiar. Esa es mi respuesta. Pues lo mío va un poco de antes. A mí ya de pequeña ya me regalaron un microscopio y un telescopio por Reyes. Entonces lo mío viene como ya de más pequeña. Pero es verdad que en bachiller y así, como tenía buenas notas, pues todo el mundo me decía, ah, no, pues haz medicina, ¿no? Que tienes buenas notas, pues sea médico, sea médico. Y ya cuando tenía echadas hasta las opciones de selectividad y todo, de repente dije, es que yo no quiero ser médico, es que no me gusta eso. Y me gusta muchísimo la salud, quiero saber cosas del cuerpo humano, pero es que no quiero tratar pacientes porque no se me da bien y considero que no valgo para ello. Entonces dije, bueno, pues biomedicina. Entonces siempre me habían gustado las ciencias, siempre me había gustado como eso, siempre muy curiosa y como de querer saber y tal, pero realmente no fue yo creo que hasta bachiller cuando ya dije, Buah, esto es lo que quiero. Y luego es verdad que durante la carrera, aunque antes de la carrera, mis padres casi les da algo, porque de repente me dieron porque quería hacer periodismo, filología hispánica, no sé qué, y luego me metí a esto que tiene muchísimas más salidas, todo ya veis, que es súper estable y se paga muy bien. Pero es verdad que luego en la carrera me encantó, y ahí sí que dije, es que quiero hacer esto. Y además desde el principio supe que quería hacer neurociencia. O sea, era algo que tuve desde primero de carrera, es que además fue como fijación, decir, no, es que quiero hacer esto. E hice varias prácticas, otras cosas de biología del cáncer, de ingeniería genética y cosas así, pero es que digo, es que no, es que a mí me gusta la neurociencia. Y supongo que es también porque vas conociendo a gente que le gusta mucho lo que hace y te lo transmite. Entonces ahí va un poco también, y lado de lo que decías tú. Si tú te encuentras a gente que te transmite pasión y vocación por lo que hace, te va a gustar. Porque si todos mis profesores de la carrera hubiesen sido unos cafres, o la gente con la que hice las prácticas no hubiese seguido, porque es que es un mundo que te desanima constantemente, porque tu trabajo uno es muy poco gratificante, porque tú no ves tus resultados, tú ves que has sacado algo, que has avanzado algo, pero bueno, no es en tu caso, pero en el mío, yo cuando acabe la tesis, o incluso si me sigo dedicando a investigación cuando acabe mi carrera, yo no voy a haber hecho un gran avance. Entonces, normalmente es como tienes 10 fracasos por un acierto. Entonces, es algo que te desanima un mogollón. Y luego encima, claro, los contratos son súper precarios, súper precarios. Los sueldos son bajísimos. O sea, yo empecé la tesis cobrando 1.100 euros. Eh, brutos, ¿eh? Entonces, eso funciona así. Entonces es algo que te desanima constantemente. Luego acabas la tesis, haces un postdoc, luego tienes que, bueno, te vas al extranjero, vuelves a España, ¿dónde consigues la plaza? ¿Dónde no? Entonces es algo que te desanima un mogollón. Entonces tienes que tener muchísima vocación y también suerte y constancia, pero por mucho que quieras, a veces también es como muy difícil. Bueno, yo básicamente quería intervenir para agradeceros también la concentración que habéis tenido y la charla que nos habéis dado, porque bueno, aparte de los factores externos, pues bueno, la verdad es que lo habéis explicado todo muy bien. Y quería preguntar una rápida pregunta a Laura, eh, respecto a cómo hacéis esas imágenes. ¿Es un escáner específico para investigación? ¿Queréis saber un poco más acerca de cómo Estas realizáis esas imágenes imágenes? que he enseñado son como muy chulas y a mí me encantan, pero en realidad son basiquísimas. Simplemente, bueno, yo tengo los ratones, les hago que tengan Parkinson, por así decirlo, estas son primigenias, y luego extraigo los cerebros y los corto. Entonces, esas láminas, que son de 40 micras más o menos, luego les hago con unas tinciones y lo miro en un microscopio normal. O sea, son simplemente un microscopio con unos láseres que emiten en una longitud de onda. Las tinciones que yo he puesto van a emitir en otras, o sea, va a salir como esa fluorescencia.
y ya está. Entonces es verdad que hay como diferentes tipos de microscopio, algunos son muy básicos, estos en concreto no son tan básicos, porque cuando ya quieres mirar cosas muy finas, o sea, para mirar, por ejemplo, los cuerpos de las neuronas, que son bastante gorditos, y así se ve muy bien, pero si ya quiero empezar a ver la nucleína o si quiero empezar a ver las fibras, ahí ya tengo que andar un poco más. Entonces usan unos microscopios que se llaman confocales, que tienen como un sistema que evita que la luz de esos láseres se pierda y entonces van como más concentrados en tu muestra, pero son normales y ahí, o sea, no es un escáner como tal de un tipo TAC o algo así, no, ahí el ratón está súper muerto, o sea, ya es la lámina del tejido. Entonces, son muy comunes en todas las áreas de investigación clínica o, bueno, pues que no clínica, la gente que hace botánica también usa este tipo de microscopios, es algo muy rutinario. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. La última y ya recogemos. Venga, pues la última. Gracias. La última para Adrián. Creo que todos tenemos en casa un wifi, el cual emite señales electromagnéticas. ¿Eso puede influir en la calidad del sueño de alguna manera? Vale, a ver, hasta fecha de hoy, yo diría que no está demostrado que eso vaya a influir en la calidad del sueño de ninguna manera. Yo no he leído artículos científicos al respecto, pero sé que es algo que preocupa a mucha gente. Pero científicamente y a día de hoy no hay, o yo al menos no he leído estudios que demuestren que eso afecte mucho a tu calidad del sueño. Pero sé que es un tema que preocupa. Bueno, pues un fuerte aplauso para Adrián, para Ángela. Gracias, Miquel. Puedo hacer de que Laura está trabajando hasta en vacaciones porque ha estado hasta última hora para poder acabar la presentación porque tenía cosas que hacer de su universidad. O sea que también es un trabajo, no es suerte, es trabajo, es esfuerzo. Entonces nunca le llaméis suerte porque no hace falta suerte, lo que hace falta es trabajo. Gracias por elegir hoy la ciencia. Feliz año nuevo, feliz Navidad. Os esperamos en todas las actividades de la asociación. Si os animáis al Kit of Science, al encuentro de investigadores, o mañana os vamos a plantar árboles a la calabaza. Vale, pato. Así que, de verdad, gracias por venir, que lo paséis bien y que los reyes os traigan muchísimas cosas. Y para Aranda también.